Marcela, yo quiero que conversemos un rato sobre las exigencias que siguen sobre la mesa hacia los líderes. O sea, fíjate que siguen apareciendo exigencias a un liderazgo que sea más transformador, que sea más influenciador, que sea más catalizador. Quiero que conversemos sobre esas exigencias que continúan apareciendo y lo que estamos viendo nosotros que sucede en las empresas. Es decir, por qué de alguna manera se tiende a continuar ejerciendo un mismo tipo de liderazgo, siendo buenos líderes, aclaro. No estamos hablando de que hagan algo mal y queremos hablar de un buen líder, no. En las empresas hay excelentes líderes, pero digamos como que no se ha dado un salto a una perspectiva distinta, que en los últimos años se ha visto connotada como un liderazgo más afectivo, más cercano, un liderazgo con mayor profundidad en la lectura de la gente, de los colaboradores, un liderazgo mucho más comprensivo de la integralidad del ser, etcétera, etcétera. Yo quisiera que habláramos de eso, ¿no? De la exigencia que sigue apareciendo, la claridad de lo que se quiere en el liderazgo y cómo es que continuamos en las organizaciones viendo liderazgos todavía tendientes a lo de antes. Entonces yo te voy a preguntar, y ahí nos metemos los dos en la conversación, pero me interesa tu aproximación y lo primero que quisieras, sobre lo que quisiera escucharte es, ¿cuál es la lectura que tú tienes de las cosas que les resultan muy difícil a los líderes hacer desde el punto de vista de la relación uno a uno? ¿Qué es lo más difícil para los líderes en estas relaciones uno a uno cuando hablamos de un liderazgo, por ejemplo, afectivo, comprensivo, compasivo, empático, etcétera, etcétera? Nelson, yo creo que lo que le resulta más difícil a los líderes hoy por hoy para entablar esas relaciones y ser un líder mucho más afectivo, más consciente, más cercano, primero para mí es el día a día. Yo siento que los líderes están en el día a día resolviendo muchas cosas, apagando muchos incendios, pero creo que no se toman el tiempo y creo fielmente que deberían tomarse el tiempo de poder conversar con su gente. Creo que lo que no hacen los líderes Pero tú no crees que el tema del tiempo, perdona que te interrumpa, pero es que yo te hallo la razón, no obstante, veo esto. ¿Tú no crees que el tema del tiempo es como un pretexto? O sea, ¿tú no crees que en un día de 8 horas fácilmente pueden haber 20 minutos para uno a uno o media hora para hablar con el equipo? ¿Tú no crees que eso es un escudo, eso es una distracción, pues? ¿Cómo sí, es eso? sí, claramente yo lo veo como... Lo que pasa es que yo siento que tal vez en el líder no está tal vez la motivación de hacerlo porque se ubica en que el líder debe entregar simplemente resultados y no se detiene a pensar que los resultados lo dan las personas que trabajan con él. Entonces yo siento que el líder sí tiene que sentarse por un momento y yo siento que el líder tiene que tener la capacidad de leer a su gente, de leer el funcionamiento de cada uno, de saber esa persona que trabaja conmigo, quién es. Pero el hecho y de qué que me no puede lo, dar y qué me puede dar. el hecho de que no lo hagan, existiendo muchos líderes que saben lo que tú estás diciendo y eso es determinante, el hecho de que no lo hagan y continúen con el enfoque en el resultado y dejando en un segundo o tercer plano esa persona que para la organización se supone que es un fin y no un medio, ¿no? Una persona que se supone que eh, ha conectado su proyecto de vida personal con la visión organizacional que se supone. Siendo conscientes de todo eso, no lo hacen. ¿Qué te dice a ti? Y apelo a tu juventud y apelo a la intuición también, a la intuición que tienen las mujeres.
a propósito de esa distancia tan marcada que mantienen algunos líderes, como si acercarse más les llevara a perder el control o algo por el estilo. ¿Tú cómo lo percibes? Yo lo percibo con dos focos. Hay un foco que es netamente personal y para mí hay otro foco que es empresa, organización. ¿Sí? Una cosa soy yo como líder, como persona, y otra cosa es el acompañamiento y lo que yo espero también de mi organización. ¿Sí? Si las cabezas principales tienen la creencia irracional, me parece a mí, sobre que si de pronto un líder es mucho más cercano, mucho más afectivo, entonces va a perder de cierta forma la figura de autoridad. Ajá. Tal vez muchos de los líderes pues lo que hacen es plegarse a lo que la organización desde arriba concibe. Entonces para mí hay un punto y es cómo desde arriba conciben el liderazgo hoy en día y cómo desde arriba ellos desprenden hacia abajo cómo debe ser ese liderazgo hoy en día. Entonces para mí hay dos componentes, uno es yo como líder. Espérate, acá te referiste al segundo. ¿Cuál es mi apuesta como líder con las personas que yo tengo? Con mis creencias Pero y también cómo... para un segundo, porque es que me gusta mucho la diferenciación que estás haciendo. Okay. Dijiste, para mí hay un tema que es el líder en lo personal, pero hay un tema organizacional, y en lo organizacional, la organización no fomenta esto y el líder pues como que compra esa vaina y termina haciéndolo de siempre. Lo que significaría que tú estás señalando de forma enfática como la coherencia entre lo que se dice y se hace organizacionalmente hablando es lo que le daría un escenario a los líderes, porque toda organización tiene un discurso bonito, ¿no? Claro. O sea, ahí no hay líder, pero espérate. Voy a dejar esa parte ahí, es que quiero que entres a la otra, pero quisiera poner unos puntos ahí para conocer tu aproximación. Entonces acá nos queda, estamos hablando de liderazgo, en esta faceta organizacional hablamos de la coherencia que se traduce en un escenario para que los líderes de cualquier edad hagan lo suyo libremente, o sea, no hay coherencia, ¿listo? Y tú dices, pero hay un tema personal también de cómo el líder cree, cómo el líder siente, cómo el líder pues vive y cómo se ha formado y todo. Vuelvo a apelar a tu juventud y a ti, porque aunque eres joven, tienes ya 11 años de experiencia metida en esto y conociendo muchas empresas. Y voy a plantear 3 puntos, pero te voy a decir de a uno. Bueno, el primer punto es, ¿tú cómo comprendes, tú cómo ves el tema, o la premisa más bien, que está en cantidad de partes en donde se dice que los líderes deben ser muy autoconscientes? Es decir, darse cuenta de quiénes son, cómo son, qué efecto generan, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú analizas, cada vez más subrayan esa premisa, el liderazgo autoconsciente. ¿Tú cómo comprendes eso, Marcelo? ¿Sí? O sea, para ti, ¿qué es eso? Y de manera práctica, ¿eso se traduciría en qué? Ayúdame a conocer la perspectiva. Ok, yo creo que cuando hablamos de un líder autoconsciente es que pueda explorarse y que pueda conocerse primero él en sí mismo, porque yo necesito conocerme primero para poder así entrar en otra persona. O sea, ¿sí? ¿tú crees que si uno no se conoce mucho tiene menos posibilidades de afectar o influir en otros? Sí, para mí yo siento que hacer introspección es muy importante porque cuando yo me conozco, yo puedo también entrar de la otra persona, ¿sí? Ahí era donde yo te decía, donde yo empiezo a tener la habilidad de, así como yo me descubro, también poder descubrir a la otra persona que es la que trabaja conmigo, ¿sí? Y no es solamente, no ven, ¿dónde está tu familia? ¿Tú qué haces? ¿Con Eso es quién como vives? O sea, superficial, eso es lo ¿verdad? más superficial. No, yo quiero conocer esa persona a fondo, porque eso es lo que realmente a mí me va a vincular con esa persona
Y eso es lo que realmente va a hacer equipo conmigo, ¿sí? Porque no es ver la persona como este vaso que sé que es transparente. Eso significa que un líder, desde tu punto de vista, un líder que tiene que hacer con él mismo para ser un mejor líder. Si yo sigo tu discurso, pues yo tengo una respuesta, pero quiero escuchártela. Yo pienso que el líder debe primero conocerse a él mismo. Aparte de conocerse a él mismo, yo creo que también conocer sus expectativas y que sus expectativas estén muy alineadas con el lugar de trabajo en donde él esté. Porque siento que cuando él alinea sus expectativas con esa empresa, él lo que va a hacer es un match entre la empresa, sus expectativas, lo que él quiere hacer, cómo lo quiere hacer, y eso es lo que va a formar equipo. Pero si yo tengo unas expectativas distintas a lo que es la empresa, pues de pronto tal vez yo como líder lo que voy a hacer es alinearme a lo que es la empresa y hacer lo que y corresponda, hacer lo que sí. corresponda y lo que la compañía me indica, porque pues si no, de pronto pues soy yo el que voy a tener que irme y tal vez no es lo que quiero, no necesariamente lo que quiera, sino lo que me toque, porque pues no me puedo quedar de pronto sin empleo, etc. Entonces yo siento que primero hacer esa exploración, eh, conocer también muy bien sus motivaciones, Las propias. las propias, sus expectativas, cuál es su proyecto de vida, qué es lo que él realmente quiere y sobre todo, Nelson, yo creo que sí debe haber una empatía emocional, pero también racional, coherente, ¿sí? Con lo que yo quiero, con lo que yo necesito, con lo que necesita la empresa y con lo que yo necesito de esas personas. ¿Cómo puedo ponerme en el lugar de esas personas? Porque no es solamente que me traigan resultados, sino también cómo puedo yo sembrar en ellos y cómo los puedo yo desarrollar y cómo pueden ellos crecer. Yo te escucho hablar y tú relevas la figura del líder y la pones en un nivel, me dices si me equivoco o no, pero es como yo te estoy comprendiendo ahorita. Tú relevas y pones la figura del líder en un nivel en el cual estás diciendo, cualquiera puede ser líder, todos tendríamos con qué ser líder, siempre y cuando nos aseguremos de hacer un trabajo serio, concienzudo, a fondo con nosotros mismos. O sea, no pretendamos ser líderes con el libro de las 50 claves del liderazgo efectivo, sino pase por usted primero. De acuerdo. Listo. Bueno, esa es la primera. Ahora voy a la segunda, te dije que eran tres. Y esto tiene mucho que ver con las edades. Discúlpame, tú eres joven, yo no lo soy. Y va ahí, va precisamente a eso. ¿Qué te hace a ti pensar el hecho de que el liderazgo exige experiencia, el liderazgo exige haber caminado, el liderazgo exige grandes y muchísimas batallas, porque eso está estudiado y digamos que es como que obvio, si han habido muchas batallas, muchas luchas, muchos contextos, pues uno se forma. Digamos que yo tendría menos, ¿cómo se dice? Menos pretextos para errar como líder por la edad, en tanto que un joven pues está arrancando, ¿sí? Ya voy al punto, es que me parece de mucho valor. No obstante, hoy en día uno encuentra unos jovencitos que uno dice, o sea, son absolutamente maravillosos y uno les ve como toda esa vena para transformar, no las organizaciones simplemente, sino una ciudad, una región, un país o algo por el estilo. Me gustaría que, así como hablábamos del liderazgo y de la conciencia del líder, el conocimiento del líder, hiciera referencia al liderazgo derivado del espíritu joven, el liderazgo derivado de la ambición en el buen sentido de los jóvenes, del liderazgo que emerge de ciertas mentes o mentalidades brillantes de los jóvenes. Ese es el segundo punto. Métete por favor ahí y dime cómo lo ves tú.
Nelson, recogiendo lo que tú me preguntas, yo siento que sí, o sea, un líder debe tener un camino. Yo creo que para uno poder ser líder, uno tiene que haber conocido lo que está liderando, ¿sí? No obstante, no siento que sea pues el requisito de que tú tengas que, a ver, llevar un montón de tiempo para poder pasar a ser líder. Yo creo que muchas personas lo pueden ser y yo creo que en un punto es algo que viene ya para mí muy del alma, muy del espíritu de la persona. Y también siento, Nelson, que nuestra generación hoy en día, muchos de nosotros somos líderes cuando, por ejemplo, tenemos un emprendimiento, así sea un emprendimiento muy pequeño. Y a nosotros nadie nos está indicando cómo ser líderes, cómo sacar nuestro O emprendimiento sea, tú creerías, adelante. perdóname, tú Y creerías que para las mí, nuevas generaciones de alguna manera buscan, quieren y están hechas en un sentido figurado, ¿no? Están ujú, diseñadas para, digamos, ser punta de lanza, para ser más orientadores, para ser más vanguardistas, para dar el salto más rápido. ¿Tú lo sí, percibes de sí, esa de manera? acuerdo, sí, yo lo percibo igual. Yo siento que la generación de hoy en día ya no es, o sea, ya no es como en la antigua que debíamos tener 20 años de experiencia. Yo siento que contamos con las capacidades. Nuevamente te lo menciono, no nos las sabemos todas. Yo creo que sí tenemos camino por recorrer y Claro, experiencia que adquirir, pero yo siento que si en nuestra alma está querer aprender, querer buscar, querer desarrollar ciertas capacidades, habilidades, eh, si no sé esto, en algún lado lo busco, lo encuentro, me capacito, me expongo. Yo siento que hoy en día nosotros somos así y venimos con ese chip, ¿sí? O sea, ajá. claro, queremos la experiencia de ustedes, sí, por supuesto, pero hay resistencias y existen Claro, yo creo resistencias que de hay una parte de creencia en ustedes. nosotros y es, Claro, usted es joven, no tiene experiencia, no lo va a exactamente, poder hacer. exactamente, eh, pero no significa que si tú no me transfieres esa experiencia, entonces yo no voy a poder crecer. No, yo creo que la generación de hoy en día crecemos o crecemos. Esa es la mentalidad de nosotros. Eh, Muy rico poder apropiar y que ustedes nos transfieran ese conocimiento y yo creo que sí se debe hacer mucha conciencia y ustedes en la edad que tienen deben también hacer conciencia y decir, nosotros ya vamos de salida y no podemos ser celosos con lo que ya hemos aprendido y más bien transfiramos ese ok, conocimiento para que las nuevas generaciones puedan salir ok. adelante, porque aparte de todo, ustedes también tienen hijos y esos hijos también vienen de allá y también Ajá. para que ellos puedan crecer y evolucionar. Toquemos un último punto que a mí me parece central y que también, así como estamos hablando del liderazgo autoconsciente, hablamos del liderazgo y los jóvenes, que es otro punto central por todo lo que está pasando. Yo quisiera, me encantaría escucharte sobre esto. Se dice que un líder influye, ¿no? Es decir, Ujú, que llega a la mente de otros sí, y los conecta con algo, con una visión, con una idea, con un propósito, con un plano, algo, los coge como de gancho y se va con ellos. sí. Y yo leí hace no mucho cómo en las organizaciones la cultura finalmente está enraizada, está unida en el fondo en lo que se llama la conciencia colectiva. Ujú, O sea, que es cuando cada persona, 100, 200, 300, 500, 1000 de una empresa, casi que al unísono experimentamos y vivimos algo y eso adquiere una fuerza tal que es lo que lo vuelve a uno un luchador y un defensor y ujú. promotor de esa organización. El punto ahí es, para ti, ¿cuáles serían 5 cosas que hace un líder? Olvidémonos de la edad para este punto, para construir una conciencia colectiva coherente con la conexión, la sinergia, la armonía.
el bien común, la evolución, la sostenibilidad, porque se supone que esos son principios universales con los cuales la humanidad, pues, se supone, ¿no?, que deberían dar. ¿Cuáles serían para ti 5 cosas claves que haría un líder para construir una conciencia colectiva hacia allá, ¿no? Conexión, armonía, sostenibilidad, evolución, bienestar? Para mí las 5 cosas que debe hacer un líder, inicialmente para mí un líder debe tener claridad de la estrategia general de la compañía. Debe tener un foco muy claro, Como un dominio. como un dominio de la estrategia, de lo que se quiere. Cuando ya él tiene ese dominio, el segundo paso para mí es poder decantarlo de una manera, digamos, muy práctica, pero también eh, muy práctica, pero también con mucha profundidad para el equipo. Y aquí sí hablo de nuestra generación y es que lo que él nos quiera transmitir pues sea de un nivel práctico, me refiero es a menudo, Tangible, tangible, que sea evidente. exactamente. Segundo eso, tercero para mí es la conexión que debe tener con el equipo, o sea, cómo él engrana a su equipo, cómo él enamora a su equipo con lo que viene siendo la estrategia, con lo que viene siendo los logros, etcétera, pero no de una manera de yo soy el jefe, tú me cumples, no, Claro. sino de somos un equipo, venimos por esto, vamos a la guerra y la batalla es de todos y o todos nos morimos en la guerra o todos sobrevivimos, ¿sí? Entonces para mí el tercero es generar un vínculo con su equipo, para mí el cuarto es luego ya de tener esa estrategia, de empezar a trabajar en resultados, para mí también tiene que haber un componente de desarrollo y de formación para mi equipo, es decir, venga como yo, y ahí vuelvo nuevamente al tema de poder leer las personas en todas sus esferas, para así poder comprender cómo puedo yo entrar en esa persona, cómo puedo yo generarle valor y poderla desarrollar y poder crecer conjuntamente, ¿sí? Porque siento que eso también es importante. Nosotros necesitamos sentir que el líder nos quiere desarrollar y que no nos quiere tener ahí 30 y 40 años haciendo una sola cosa, porque nosotros ya no somos de hacer una sola cosa. Nosotros vamos evolucionando cada vez más. Entonces siento que ese componente lo debe tener. Y un último componente, para mí tiene que ver mucho con la cercanía, con el vínculo, con ese de venga que nosotros somos uno solo, Sí, yo creo, que tiene yo te también que escucho estar conectado mucho con el anterior, y creo que ahí, digamos que hay como una coherencia entre lo que soy yo, entre lo que necesita la empresa, pero también en lo que necesitan ellos como equipo, y para que esa atmósfera se cree y pues desde ahí es que pues empiece a evolucionar todos, en su parte yo personal, en su parte quiero de equipo y en su parte organizacional. subrayar de todo lo que dijiste, estando de acuerdo contigo, quiero subrayar el último punto. A mí me parece que, y esto lo digo por los años, pero por eso te preguntaba a ti, joven, fíjate que tú lo pusiste en los 5. Definitivamente la construcción de un vínculo exigente y nutritivo, comprensivo, pero también de arrojar al otro al agua, a exponerlo a que pasen cosas. La construcción de un vínculo en donde uno logre conectarse con el otro en su propósito de vida, en su propósito superior, en esas preguntas que uno se hace con respecto a que, para qué estamos aquí, para dónde vamos, y si uno logra suscitar ese tipo de reflexiones a través de un vínculo, no quiere decir que estemos de acuerdo, pero si uno logra suscitar en ese vínculo esa correspondencia acerca de que, pues por alguna razón estamos en esta ciudad, en esta empresa haciendo esto, nos conectamos, algo debe pasar con nosotros acá. Yo creo que es lo que dinamiza los 4 anteriores. Exactamente, yo ahí quiero agregar algo más, Nelson, y es
tal vez muchas personas o muchos líderes se confunden. Entonces dicen, no, es que si yo soy muy cercano con mi trabajador, eso quiere decir que yo debo pasarle faltas, Claro, yo debo entonces ser demasiado flexible. Yo creo que no se trata de eso. Se trata es de poder tener una cohesión de equipo, poder ver a esa persona como un ser humano y poderla conectar conmigo, con su propósito de vida, con el mío, con el propósito de la organización. Es eso en donde pues, no debería confundirse con la flexibilidad. Entonces, la excesiva no, sí, flexibilidad. no le puedo decir nada porque de pronto se me... No, yo creo que en un carácter exigente, pero muy del vínculo, muy emocional, muy... es lo que realmente va a crear la unión Ok, entre los dos. listos.